es... Hoy en la tarde les envié unos documentos, no sé si ya los vieron en Classroom, en el tablón. Sí, muchas gracias, licenciada. Sí, gracias, licenciada. Es para ayudarlos al principio, ¿verdad? Sin que eso impida que ustedes puedan adquirir otros libros. Es tanta la variedad de libros que hay que es muy difícil decirles, este es el libro que vamos a utilizar, ¿verdad? Porque además sería antitécnico o antididáctico que yo solo los encasillara en un solo libro, ¿verdad? De lo que se trata es de conocer de todo, porque la filosofía es muy abarcante en todos los aspectos. Entonces, en la medida de mis posibilidades, les traslado algunos documentos, pero no quiere decir que solo esos se utilicen en el curso, ¿verdad? Es solo una ayuda a manera de introducirlos en el tema. Así es de que les pasé una primera parte de lo que trata de filosofía del derecho, el autor Máximo Pacheco. Él es un autor muy antiguo, ¿verdad? Pero que tiene una manera muy esquemática de explicar lo que es la filosofía, lo que es la ciencia y otras cosas, ¿verdad? Porque les puedo contar que de libros, hay libros de libros. Miren, tengo este, por ejemplo, que acabo de adquirir, todavía no lo he visto bien. Tengo este otro, que este sí lo hemos utilizado antes, ¿verdad? El doctor Luis César López Permo. Tengo también este otro que también lo acabo de adquirir y que lo estoy chequeando. O sea, y podía enseñarles 3 libros más o 4. Tengo varios, porque yo me documento muy bien para la clase. Además, este libro, por ejemplo, es última edición, no es un libro antiguo, ¿verdad? Entonces, lo que trato, por ejemplo, es de utilizar la bibliografía actualizada. Y como cada vez van cambiando las cosas, pero no cambian radicalmente, ¿verdad? Este fue impreso en Bogotá, es el último que les enseñé, y lo compré en la Feria del Libro, precisamente. Pero hay unas librerías que sí distribuyen los libros. Hay una que está en la 13 calle, que tiene un parqueo, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí hay libros de filosofía del derecho para quien quiera adquirir su libro. Cualquier libro les puede servir, cualquier. A veces los contenidos no son exactamente los mismos, pero así es la filosofía. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que, parte de nuestra capacidad, nuestro estudio, ¿verdad? Es precisamente eso, aprender a manejar varios documentos. Por ejemplo, ustedes en su estudio de derecho, pues, manejan varios códigos y libros de doctrina también. Pues lo mismo pasa en filosofía del derecho. Así es de que hoy nos vamos a ayudar también, los voy a ayudar un poco con una presentación para que ustedes puedan llevar el hilo de la clase, ¿verdad? Cuando se puede, se pone video. Cuando no, pues no es necesario. Pues. Sí, y se coloca el video para reforzar lo que ya vimos. Entonces, por aquí vamos a ver un poco de la primera unidad. Vamos a ver. Vamos a ver un poco de la primera unidad. Bueno, para verlo, vamos a... Ok, ¿lo miran ahí? ¿Pueden verlo? Gracias. Sí, licenciada, gracias. Vale. Entonces, miren, vean el programa. Y uno de los primeros puntos es lo relativo a la teoría del conocimiento y a todas las disciplinas que tienen, a todas las disciplinas con las que tiene relación la filosofía.
Para eso fue que que vimos el programa el otro día. Y eso está pues en la primera unidad, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la filosofía y la teoría del conocimiento y algunas categorías. Sí, yo por eso esperaba, porque el problema a veces de que estén ingresando es que hay que... Vamos a ver cómo hago para poder colocar la presentación sin que el ingreso me interrumpa, ¿verdad? Si no, se nos va a ir el periodo en esto. Bien, vamos a... Voy a esperar que se reúnan algunos para darles ingreso. Bueno, aquí tenemos lo que es la filosofía y el conocimiento. Es necesario hablar de la filosofía en general, ¿verdad? Y qué relación tiene con el conocimiento. Porque vamos a ver que el conocimiento, aquí tengo una gráfica que yo utilicé, que es de las imágenes de Google, no es mí, pero aquí está la cita. Y habla de que el proceso de conocimiento es un proceso de aprehensión a través de la inteligencia, de aprehensión de las cosas y de los fenómenos, ¿verdad? Porque no solo vemos cosas, vemos también fenómenos. Y eso es lo que tiene la teoría del conocimiento. Entonces, ustedes pueden ver aquí que en estos dos cerebros que se ven aquí, pues pusimos verdades y creencias. Y todo eso constituye el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento tiene varias fuentes, ¿verdad? Y en algunos solo se utilizan los sentidos, en otros pues se utilizan los sentidos y también la razón. Entonces, depende de qué se trate, así le damos su ubicación, como doxa y como episteme. ¿Dónde estaría aquí? La doxa serían las creencias, las opiniones, el conocimiento empírico. Y las verdades, más o menos las verdades, que sería el conocimiento racional, ya correspondería a la otra disciplina del conocimiento que se llama epistemología, ¿verdad? Episteme. Buscamos epistemes que son verdades. O sea, cuando el conocimiento se obtiene a través de un método para acercarse a la verdad en la medida de lo posible. En el conocimiento, la doxa, como las creencias, la opinión y todo eso, pues no se requiere un método científico para establecer el conocimiento. Así entonces tenemos, ustedes pueden ver ahí el proceso de conocimiento. Pues tenemos la realidad, ¿verdad? Que se refleja en nuestro pensamiento y que produce el pensamiento condicionado, ¿verdad? Por las leyes del devenir social, por la experiencia que tengamos, por el grado de conocimiento, el grado de cultura, por lo que vemos y por lo que viéndolo no lo vemos. Y por lo que muchas cosas las miramos, pero no las vemos, o las vemos, pero no las miramos. No nos percatamos que está ahí. Hay, digamos que las mujeres tenemos mayor percepción en ese sentido, porque cuando vemos alguna cosa grabamos detalles. Por ejemplo, cómo iba vestida una persona, qué zapatos llevaba, en qué iba, qué hizo. Entonces, con una mirada así muy rápida podemos determinar muchas cosas. Entonces, el objeto de enseñarles el conocimiento así es porque hay categorías filosóficas y científicas. Entonces, el objeto del conocimiento pues radica en conseguir la verdad objetiva, de obtener el saber. Porque la sabiduría, porque la filosofía pues es amor al saber, ¿verdad? Amor al conocimiento. Y entonces nosotros necesitamos conseguir la verdad objetiva, el saber, el conocimiento, asimilar conceptos acerca de los fenómenos reales,
conocer las cosas, los fenómenos, elaborar conceptos, leyes y categorías. Y el conocimiento y la transformación de la práctica de la naturaleza y de la sociedad, pues son dos esquemas de un mismo proceso histórico, tanto el conocimiento y la práctica, ¿verdad? Y consta de un conocimiento también sensorial, que era lo que les explicaba con la imagen de los dos cerebros. Consta de un conocimiento sensorial que se obtiene por medio de los sentidos, el olfato, la vista, el tacto. ¿Cuál es el otro sentido? El oído. ¿Y cuál es el otro? Y el sexto sentido también, ¿verdad? Entonces, ese es el conocimiento sensorial obtenido a través de los sentidos. Y ese es el primer peldaño mediante el cual nosotros podemos absorber y experimentamos y observamos ese conocimiento para luego llevarlo a una observación lógica, racional, que nuestra razón analiza los fenómenos y los hechos, ¿verdad? Y eso, después del análisis o la síntesis, se confronta, llegando a conclusiones y luego a predicciones. Un momentito, voy a ingresar a algunos compañeros. Bueno, verán que esta parte del curso es algo muy bonito. A mí me encanta esta parte. Y bueno, me gusta hacerlo, digamos, gradualmente para que el alumno no se pierda, ¿verdad? Pero sí les recuerdo que lo que aquí se está explicando, pues lo van a encontrar en un montón de libros, tal vez no así exactamente, pero esencialmente sí lo van a encontrar. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que el proceso del conocimiento tiene dos vertientes. Aquí dice, consta de un conocimiento sensorial obtenido por medio de los sentidos, que es el primer peldaño mediante, y el otro es mediante experimentos o observación. Y también uno lógico que es racional, porque la lógica vamos a ver que es muy importante en la abstracción, digamos, en la percepción, tanto en las percepciones como en el conocimiento racional, ¿verdad? Y eso va dando una acumulación de hechos que nuestra razón analiza, confronta, llegando a conclusiones y luego a predicciones. Ustedes saben que los científicos lo que hacen es de que eventualmente descubren algo dentro del campo de su conocimiento, de estudio. Y eso pues lo ven en la práctica. Sobre ese descubrimiento, pues ellos pueden elaborar una teoría o una redacción ahí que se pueda convertir en una teoría. Después de elaborar la teoría, entonces tienen que probar esa teoría. Y para probar esa teoría van otra vez a la práctica. O sea, se inicia en la práctica, se va a la teoría, se elabora la teoría y de nuevo se regresa a la práctica para comprobar las hipótesis. Y este proceso de aprehensión es una internalización de lo que se mira. O sea, no es un proceso de conocimiento cualquiera, pues sí, es un proceso en el que se internalizan los conceptos, las categorías, las relaciones que existen en el mismo fenómeno y con eso ya se puede llegar a conclusiones. Y esas conclusiones eventualmente podrían convertirse en predicciones. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, si el calentamiento global continúa así como lo dicen los científicos, y si hay una guerra nuclear, entonces se va a acelerar el reloj de la historia del mundo, pues. ¿Y qué va a pasar? Pues se puede predecir qué va a pasar, que van a haber incendios, que va a subir el calentamiento global,
que va a haber escasez de agua, que van a escasear los árboles, que van a haber inundaciones, y todas esas que son precisamente predicciones, pero predicciones después de hacer un estudio de la situación en general. Entonces, el conocimiento nos sirve para hacer un diagnóstico del fenómeno o qué sé yo, hacer un diagnóstico de la situación encontrada, ya sea que estemos ante un problema social o ante un problema de ciencias naturales o cualquier aspecto de la realidad que nos dediquemos a investigar. Y entonces podemos decir que después de una situación dada como esa, por ejemplo, nosotros estamos en posibilidad de hacer un diagnóstico. Como, por ejemplo, cuando ustedes van al médico. ¿Qué hace el médico? Y le dice, mire, si usted sigue sin tomar agua y sin cuidarse, va a tener problemas en sus riñones. Y puede ser que en el futuro ya no le funcione. Y esa es una predicción también. Así es de que, bueno, y entonces aquí en esta redacción, nosotros estamos viendo la doxa y la epistemia. En primer lugar, el conocimiento doxa y segundo, epistemia. Y entonces vamos a entrar a hacer algunas definiciones. Por ejemplo, doxa o conocimiento cotidiano, como se le llama, pues se refiere a la opinión. Parménides lo oponía a la verdad porque la consideraba una ilusión o un engaño. O sea, decía, pues sí, nuestra opinión, pero la opinión no está fundamentada en nada. Simplemente es un relato de lo que vimos y de lo que vivimos a diario. Y no hemos hecho una investigación que fundamente esta verdad. Y entonces Parménides, pues la oponía a la verdad, ¿verdad? Decía que no era una verdad porque pues era una ilusión o engaño. Platón la identificó con el saber que adquirimos en forma espontánea, el que adquirimos todos los días, ¿verdad? Y tiene su fuente en la apariencia, eso sí, en la apariencia, fíjense. Y por muy recta que sea o por muy bien descrita que sea la apariencia, no deja de ser opinión, o sea, de ser un conocimiento común que se orienta por las apariencias y no por la realidad. También hay otro término ahí que estaba pensando si se los daba o no se los daba, que es la tecné, de latín ars o arte. Y dice que es la habilidad, esto es una habilidad especial para transformar una realidad natural en artificial. Y es, por ejemplo, las habilidades de un carpintero para convertir la madera, que es natural, en objetos de uso diario, ¿verdad? Que son reales también, pero ya no es el elemento natural, sino ya se hace con algunos fines, ¿verdad? O, por ejemplo, las reglas de la navegación o las instrucciones de la carpintería, o qué es lo que hay que hacer para la pesca, qué es lo que se tiene que conocer para ejercer la política, en fin, ¿verdad? Hay varias cosas. Y entonces también está, eso ya no lo incluí aquí, que es la prónesis, que usualmente se identifica con un saber práctico. Los romanos lo tradujeron como prudentia. Y este concepto está emparentado con el soprocine, que significó mesura o sensatez ligado a un ideal de medida, que se llamaba metrón, o también suele traducirse como moderación, templanza, temperancia, autodominio o cordura, y por esa razón se opone a lo que se le llama ibris también, que equivale a desmesura o exceso. Pero
pero no lo quise colocar acá para no atiborrarlos de conceptos. Bueno, entonces tenemos que podemos obtener conocimiento por medio de los sentidos y por medio de la razón, ¿verdad? Y es de ahí de donde ustedes probablemente han escuchado que mucha gente tiene un pensamiento diferente con respecto a muchas cosas, no digamos entre los abogados, ¿verdad? Entonces se han generado algunas corrientes con algunas denominaciones. Por ejemplo, a los que pues profesan más que todo la razón para el conocimiento, pues se les dice racionalistas, ¿verdad? También se les confunde con los idealistas, porque abstraen el conocimiento de ideas, ¿verdad? Confían mucho en las ideas de la razón y fabrican pues grandes teorías. Y la escuela de ellos se ha llamado escuela naturalista. La otra parte que habla también de los sentidos pues son los empiristas, ¿verdad? Que después se han convertido en positivistas porque en cuanto se refiere al derecho, los positivistas pues han elaborado, han puesto, se llama positivista porque han puesto el derecho escrito, ¿verdad? Y también se les llama materialistas porque aprecian la realidad, los fenómenos, las cosas de lo que ven y de lo que perciben por los sentidos, no de las ideas. Pero van a ver ustedes que esta división es solo por cuestiones didácticas, no es que exista una y la otra no. No, la verdad es que ambas corrientes se combinan, ¿verdad? Y a esta escuela se le ha llamado escuela positivista. Porque al final llega un momento también en que cuando uno habla del derecho natural y el derecho positivo, pues llega un momento en que muchos aspectos del naturalismo se van positivizando. Así es de que no es que haya una y haya otra, no, coexisten, ambas coexisten. Bueno. Entonces, si existen esas corrientes de pensamiento, se van formando esas corrientes de pensamiento, ¿verdad? Para alcanzar precisamente un criterio de verdad de las cosas y de los fenómenos y de la realidad en la medida de lo posible. Y entonces a los racionalistas, que también se les llama idealistas, pues el criterio de verdad en los racionalistas, que también son idealistas, es la concordancia del pensamiento consigo mismo, coincidente con la corrección lógica. O sea, se utiliza mucho la lógica en esta parte en estas corrientes, ¿verdad? No digo que los realistas no, pero igual sirven más al racionalismo. Y los realistas, pues también estiman de que la verdad es la concordancia del pensamiento con los objetos. Fíjense bien que hay una diferencia aquí. Aquí se dice que tiene que haber, los realistas afirman que tiene que haber una concordancia del pensamiento con los objetos. ¿Qué son los objetos? Cuestiones de la realidad. Objetos y fenómenos. Tiene que haber una concordancia, tiene que coincidir el pensamiento con la realidad objetiva, ¿verdad? O realidad objetiva. Y más o menos por ahí es el pensamiento, arrancan los materialistas también, ¿verdad? En cambio, acá se le da mayor importancia a la concordancia del pensamiento consigo mismo, con las ideas.
y también que sea coincidente con la corrección lógica. ¿Por qué? Porque la lógica nos ayuda a corregir las formas de pensamiento. Nos sirve para que nosotros sepamos cómo se piensa correctamente, no entrar en contradicciones ni en exclusiones. Y si, no sé si ustedes vieron sus copias de lógica jurídica, espero que las hayan leído porque es bueno para los exámenes, ¿verdad? Sí, un conocimiento completo. Entonces, el conocimiento científico, ya vimos lo que es doxa. Acuérdense que ya vimos aquí lo que era doxa, ¿verdad? Aquí está. Entonces, ahora nos vamos a lo que es conocimiento científico, epistemología o saber racional. Y es necesario ver todos estos conceptos porque tienen mucho que ver con la filosofía. Y si nosotros no tenemos este léxico y no sabemos de qué se trata, pues entonces en las próximas clases nos va a ser más difícil entender lo que es la filosofía del derecho. Porque cuando yo les diga, ¿cuál es la ontología de la filosofía del derecho? ¿Qué estudia? ¿Cómo estudia la ontología del derecho? Ustedes no me van a saber contestar, ¿verdad? Entonces vamos vamos de lo más simple a lo complejo. Entonces el conocimiento científico, que es la otra forma del conocimiento, que se le conoce como epistemología, epistemes, son verdades científicas. Y logos, pues es ciencia, ¿verdad? Que también se le llama saber racional. ¿Cómo funciona esto? Si nosotros vemos la opinión o lo que vemos a diario, la doxa, lo empírico, que es el conocimiento cotidiano, ¿cómo funciona la epistemología? La epistemología necesita un método científico. Un método. No es solo así. Necesita de un método científico. ¿Y qué es un método científico? Ustedes ya lo vieron, pero lo vamos a recordar aquí. Es una serie de pasos lógicos, rigurosos y sistemáticos. Permítame, es que mi pantalla no me da para ingresar y seguir aquí. Bueno, entonces, ¿qué es un método científico? Es una serie de pasos lógicos. Lógicos, ¿por qué? Pues porque van en un orden, ¿verdad? En un orden, ya sea de lo simple a lo complejo o de lo simple a lo general o de lo general a lo simple. Depende la metodología que se utiliza, ¿verdad? Si es una metodología analítica o si se hace uso de la síntesis. Al final, en el conocimiento se utiliza todo. Es por cuestiones didácticas que yo lo estoy separando aquí. Pero sí hay posiciones ideológicas, ¿verdad? Entonces, un método científico es una serie de pasos lógicos. Una serie de pasos, ¿por qué? Porque primero, para poder hacer los últimos, hay que empezar por los primeros. Y los últimos no pueden existir si no se diseña desde el principio esos pasos lógicos. Primero, un paso lógico que es tener el tema, ¿no creen ustedes? Primero hay que tener un tema. Y luego ver qué problema hay en ese tema. Encontrar el tema problema. Y encontrar en qué ámbito geográfico se da, en qué nivel de análisis y en qué tiempo se da ese problema que vamos a investigar. Y traigo esto a colación precisamente por las tesis. Cuando uno elabora su tesis, pues utiliza el método científico basado en las instrucciones que les dan en la unidad de tesis. Hay clases, hay un reglamento y hay un método para hacer la tesis. Entonces se trata del principio de problematizar un tema. ¿Cuáles son las carencias? ¿Qué es un problema? Pues es una necesidad. ¿Y qué es una necesidad? Es la carencia de algo. Y eso es lo que vamos a
investigar en nuestras tesis. Entonces, después de establecer esos pasos lógicos, digamos, después de la problematización del problema, hay que plantear las hipótesis, el marco teórico, el planteamiento preliminar de los temas, los supuestos de la investigación. ¿Qué más, jóvenes? Las técnicas de investigación, si se va a investigar con técnicas bibliográficas o sociológicas, si va a ser a base de entrevista, encuesta, que son las sociológicas, ¿verdad? Y la observación, o si solo a base de investigación bibliográfica. Entonces, ese es el método científico y esa es la serie de pasos lógicos. A eso también en las facultades propiamente de ciencias, ¿verdad? Por ejemplo, en biología, en odontología, en medicina, pues se utiliza lo que se llama protocolos. Y el protocolo es eso que se ve en derecho también, que es el método científico. Y estos pasos son rigurosos y sistemáticos para llegar a un punto determinado que en filosofía y ciencias es la verdad en la medida de lo posible. Porque ¿qué pretendemos nosotros con nuestras tesis? Llegar a la verdad de un problema y dar un diagnóstico y un pronóstico, ¿verdad? Que los pronósticos pues son las predicciones. Y este método pues distingue fases del desarrollo de las cosas y de los fenómenos. Distingue los enlaces, las conexiones con otros procesos, las acciones recíprocas para llegar a generalizar o universalizar y luego particularizar lo conocido. Porque ustedes saben que la filosofía pues es una forma de estudiar el universo, pues es universal. O sea, ser universal implica que no hay materia que no lleve su filosofía. Hasta las matemáticas la tienen. Hasta las cuestiones en cuestión de amor también. Hay un libro que se llama La filosofía de una relación amorosa o la filosofía del amor. Algo así creo que se llama. A mí me dio, como yo me mantengo buscando libros, me llamó mucho la atención el título, ¿verdad? Pero no he tenido la fortuna de leer. Entonces, ustedes pueden ver que el campo de aplicación de la filosofía es sumamente amplio, sumamente amplio. Y vamos a empezar también por otra de las categorías muy utilizadas en filosofía, como lo es la ontología. ¿Qué significa la ontología? Cuando uno habla de ontología, pues ontología es la ciencia, aquí podríamos decir, la ciencia de los entes. ¿Y qué es un ente? ¿El Estado es un ente? Son las cosas que están en la realidad, ¿verdad? Entes. Una sociedad anónima es un ente, ¿jo? No es onto, sino ya cuando se particulariza se dice ente. ¿Será que una sociedad anónima es un ente? Pregunto. ¿Será que el Estado es un ente? Sí, jóvenes, lo es, lo es. Porque precisamente la ontología en filosofía expresa eso, lo que son los seres. En filosofía expresa, pero es en filosofía del derecho que estudia lo que es el ser del derecho. ¿Y cómo lo estudia? Cuando permítanme, voy a ingresar aquí, que mi pantalla no me permite, voy a arreglarlo. Mira, cuando estudia el derecho como un ser, es decir, lo estudia como una cosa que existe. Y ese es el problema del ser. La ontología en filosofía estudia el problema del ser.
cualquier ser, ¿verdad? No solo derecho. Pero la filosofía del derecho estudia el problema del ser del derecho, ¿verdad? Aquí decimos, la ontología en filosofía del derecho expresa en tres grandes áreas del derecho. El problema del ser del derecho. Podría ser el problema del conocimiento del derecho y el problema de los valores en el derecho, ¿verdad? Lo estoy complementando así a propósito para que ustedes vean cómo funcionan esas categorías ya cuando uno le da apellido a la filosofía. Y entonces estudia el problema del ser del derecho. ¿Y qué es el ser del derecho, jóvenes? ¿Cómo se presenta el derecho como ente? El derecho es un ente. ¿Por qué? Porque existe. Es algo que existe, es una cosa que existe. Entonces es un ente. Y es un ente desde el punto de vista de la ciencia. Entonces lo va a estudiar como ciencia. Porque también el derecho se estudia no solo como ciencia, como técnica jurídica, como práctica, como un cuerpo dogmático de normas. En fin, hay muchas formas que presenta el derecho. Y también el problema, el conocimiento del derecho, ¿cómo qué? Como fenómeno y como cosa. Y el problema de los valores en el derecho. Hay muchos valores, pero ¿cuáles son los valores en el derecho? A ver, ¿cuáles son? Uno sería la justicia, ¿verdad? Otro, pues el bien común, ¿verdad? Y el otro que es tal vez y vitalmente importante es, bueno, no más que la justicia, es la seguridad jurídica. De que lo que se contiene en textos de un ordenamiento jurídico, por ejemplo, y no solo el ordenamiento jurídico, en todo lo demás, sea congruente y se cumpla, ¿verdad? Eso es muy importante. Nosotros necesitamos seguridad jurídica, no que nos digan una cosa y que hagan otra. Eso es letal para cualquiera. Bien. Entonces esa es la ontología, que es el ser en filosofía. El ser en filosofía, que es la esencia de las cosas y de los fenómenos. La ontología es el estudio de los seres en cuanto a la naturaleza del ser. Esta es la definición. ¿Y por qué existen y por qué cambian? Pues porque es una aproximación a la realidad en la teoría del conocimiento. Ahí yo les envié unos documentos, son unas fotocopias ahí que buena o malamente se pueden leer, ¿verdad? Y entonces ahí está la explicación de lo que es la ontología, ¿verdad? Porque también es conocida como teoría del derecho. La ontología es conocida como teoría del derecho. En sentido amplio, podríamos decir que la palabra ontología designa la existencia de las cosas, de un mundo que está ya más allá del conocimiento sensible. Y ontología o metafísica, pues la entendemos, como dice el filósofo González Morfín, que es la parte de la filosofía que estudia al ser en cuanto tal y las propiedades o características que le corresponden. O sea, si ustedes son alumnos del noveno semestre de la facultad, pues ustedes son personas, son gentes, son seres, igual que bueno, no igual que el derecho, pues, pero también existen, también existimos. Y el estudio de las personas, pues, también corresponde a la ontología. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista filosófico. Y a primera vista, también
se estudian desde el punto de vista ontológico las propiedades y características que le corresponden. Hay una gran abstracción y profundidad con la que se estudia su objeto, que es el ser, pero precisamente estas notas del ser son las que ponen de manifiesto la importancia de la ontología, dice este autor González Morfín. En la filosofía del derecho es indispensable la consideración ontológica de los temas jurídicos. Precisamente de los temas jurídicos, ¿de dónde son? Del derecho, ¿verdad? Los temas jurídicos son del derecho. Y es indispensable la consideración ontológica en el estudio de estos temas. Ahora bien, si hablamos de ontología jurídica, en primer lugar es para distinguir esta disciplina de la teoría general del derecho. En segundo lugar, como indica Francisco Carpinteiro, para sostener también que los fundamentos del derecho o del razonamiento jurídico no siempre son arbitrarios o puramente convencionales, sino que se revisten de cierta necesidad. Y en tercer lugar, si por necesario entendemos aquello que es y no puede ser de otra manera, para indicar que el problema fundamental de la ontología jurídica es determinar la noción del derecho, lo que es el derecho, es decir, su esencia. Y en este sentido, la ontología jurídica, para López Calera, que es otro autor, trata de dar un concepto del derecho que trascienda la inmediatez de los ordenamientos vigentes. Y esto es que pretende comprender la especificidad de lo jurídico. Y desde la ontología jurídica habrá que estudiar el ser del derecho, tener una comprensión totalizadora del sentido del derecho en el mundo, en la realidad humana y social. Dice Legassi Lacambra, el problema ontológico es fundamental y básico para la filosofía, pues lo que en principio y en forma prioritaria hay que tratar de resolver es el problema de la realidad del derecho, lo que el derecho es en realidad en relación con la fuerza y el poder. Por eso tiene importancia el estudio filosófico del derecho, porque qué papel juega con relación al poder y a la fuerza del Estado, ¿verdad? También tiene mucho que ver la vigencia y validez del derecho. También el derecho y la política y el Estado de Derecho. Entonces ven ustedes que cuando nosotros lo vamos viendo dentro de esos contextos, ya tiene sentido lo que es el estudio ontológico del derecho. Algunos filósofos como Christian Wolff y Nicolai Hartmann han establecido bases metódicas en el sentido de que la ontología no considera propiamente lo que el ente es, sino fundamentalmente lo que se afirma acerca de lo que el ente es. Por otro lado, la ontología consiste en la consideración a partir de un específico modo de conocer del ente y de las categorías del mismo, ¿verdad? El otro autor, Smith y Heidegger, reinterpretando, se puede hablar de una ontología fundamental en tanta investigación del fundamento de la existencia sobre el ser del existir. En fin, hay tanto que decir de la ontología, ¿verdad? Y luego, pues, vamos a ir viendo cómo se conecta con la lógica, por ejemplo. Pero siguiendo con lo que estábamos viendo. Y esta es otra imagen de Google también, aquí citada. Para hacerlo más gráfico, el proceso del conocimiento implica dos cosas, dos elementos, que aquí pueden ver ustedes, que el conocimiento es un proceso mental, nociológico. ¿Qué quiere decir nociológico? Es cognitivo, de conocer, ¿verdad? De conocimiento. Y requiere dos elementos. Uno, el objeto del conocimiento, que está ahí, afuera de nuestra mente. Y otra, el sujeto del conocimiento, que somos nosotros. Entonces, el proceso del conocimiento lo que hace es de que
requiere de esos dos elementos. Este sujeto está estudiando este objeto. Y este objeto que estamos estudiando, ¿cuál sería? Sería el derecho, ¿verdad? Vamos a estudiar el derecho. Pero el derecho per se, si no hay un sujeto que lo estudie, entonces no hay proceso de investigación, ¿verdad? Y la cuestión es que también cuando el sujeto estudia el objeto, eventualmente puede influir en la descripción de lo que encontró. Puede decir algo que obedece a sus propias convicciones y puede eventualmente opinar cosas del objeto que no existen realmente, sino que son parte de lo que él considera que es. Y aquí el problema es de que entonces cuando alguien hace una tesis y en las conclusiones y en las recomendaciones le va a decir cosas que no encontró o que no le constan, entonces la investigación no es objetiva, no es confiable, ¿verdad? Esa es la dinámica que se establece en el proceso del conocimiento. Porque cuando un investigador investiga un tema, tiene que tratar de que su voluntad y sus valores y todo eso no influyan en la descripción de lo que encontró, sino que lo cite como es. Y eso es un poco difícil, ¿verdad? Sobre todo cuando se falsifican tesis, ¿verdad? Bueno, ahí ni siquiera se entra al proceso de conocimiento, simplemente es copy-paste. Y a veces ni siquiera los que presentan las tesis hicieron el copy-paste, sino se los hizo alguien más, ¿verdad? Estos elementos son básicos para que se dé el proceso de conocimiento. Este objeto puede ser el derecho, pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. No solo el derecho, pero como aquí estamos estudiando la filosofía del derecho, por eso es que lo cito. Entonces, como les decía, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos del conocimiento? El sujeto que conoce o conocente y el objeto a conocer. Esos son los dos elementos del conocimiento. Y que se dan en una relación dinámica, ¿verdad? Dialéctica. Entonces se presentan separados, pero hay una correlación entre ellos, así como esto, ¿verdad? Se presentan separados por cuestiones didácticas para explicarles a ustedes. Aquí yo creo que esto ya lo habían recibido ustedes, ¿verdad? Pero lo que pasa es que en filosofía del derecho es donde se ve más la aplicación. Son distintos. La función del sujeto es aprehender el objeto y la función del objeto es ser aprehensible y aprehendido por el sujeto. Vista desde el sujeto de conocimiento, pues se presenta como esa aprehensión, que es una salida del sujeto fuera de su propia esfera y que invade, se sale de su propia esfera, que invade y captura las propiedades del objeto que está investigando o del que está estudiando, ¿verdad? Elabora una imagen del objeto que contiene sus propiedades. Aquí el problema es la objetividad, ¿verdad? Y visto desde el objeto, el conocimiento se presenta como una transferencia de las propiedades del objeto al sujeto. O sea, el predominio del objeto sobre el sujeto. Porque díganme ustedes, ¿creen que el derecho ha provocado cambios en su personalidad? A ver quién me contesta. Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Consideran que el derecho que han aprendido hasta ahora en sus 8 semestres anteriores sí ha causado cambios en ustedes? Claro que sí, licenciada, nos ha aperturado una apertura de conciencia, tener más criterio, etcétera, etcétera. Conocimiento, ¿verdad? Sobre lo que es la ley, sobre lo que son los delitos, sobre las posibilidades de trabajo que da, pero también causa cambios en la personalidad del sujeto conocente, por supuesto. Y esa es la maravilla del conocimiento.
Entonces, Sí, porque, digámoslo, siempre pensábamos de una manera subjetiva, ¿verdad, Lida? Y ahí otra ya somos sujetos, perdón, objetivos, ya conocedores de la ciencia, de un sí, críticos de una línea analítica, ¿verdad? De un orden científico, ¿verdad? exacto. Ujú, Sabedores, porque esa es la claro. facilidad que tiene el abogado, que conoce el derecho sobre las demás profesiones, ¿verdad? Entonces, cierto que causa cambios en el individuo, por supuesto, en el sujeto conocente. Entonces, tenemos aquí, pues, otras definiciones de lo que es la ontología jurídica o teoría del derecho. Ya aquí ya se le puso apellido, ¿verdad? Jurídica o teoría del derecho. Esto es la disciplina filosófica que estudia el ser y los modos del ser del fenómeno jurídico en tanto objeto del conocimiento científico. En primer lugar, su estudio es para distinguir la teoría general del derecho. En segundo lugar, para sostener que los fundamentos del derecho o del razonamiento jurídico no siempre son arbitrarios o puramente convencionales, sino que se revisten de cierta necesidad. Y en tercer lugar, el problema fundamental de la ontología jurídica es determinar la noción del derecho, lo que es el derecho, destacar su esencia. Eso es lo que, hacia eso es a lo que vamos a estudiar. Vamos a ver cuánto nos falta. Bueno. Entonces, hay otras categorías, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la gnoseología o teoría del conocimiento, de la ciencia y la filosofía. Gnosos quiere decir conocimiento y logos, ciencia o tratado, ¿verdad? Que es la teoría del conocimiento de la ciencia y la filosofía, gnoseología. Traten de determinar las definiciones de cada una de estas categorías, ¿verdad? Porque no son conceptos, son categorías, porque la categoría es mucho más amplia que un concepto. Entonces, la gnoseología o teoría del conocimiento de la ciencia y la filosofía se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas. Y si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y los procesos de la naturaleza. Y esto pues viene a ser también una reflexión sobre la teoría de la ciencia jurídica, porque lo que vamos a ver después a continuación es al derecho como ciencia jurídica. Y estudia la esencia de la filosofía también, o sea, el saber, y para ello utiliza la teoría del conocimiento. La filosofía es un intento de la razón para llegar a una concepción general del universo, mediante la autorreflexión sobre funciones valorativas, teóricas y prácticas. Y la filosofía, pues también es teoría de los valores, porque también se estudian los valores. No solo los valores del derecho, sino muchos otros valores, ¿verdad? Muchos otros valores. Y la filosofía es también teoría de la concepción general del universo. Por eso es muy importante en quién estudia filosofía del derecho y quién la asimila, es decir, la internaliza, porque eso le da un criterio, le da un enfoque a su manera de pensar y a su manera de responder y de actuar. Por eso es que hay quienes no tienen ni siquiera una noción de lo que es la concepción general del universo. Y eso pues es vergonzante, ¿verdad? Si se es profesional, tiene uno que tener un criterio, no un criterio, una concepción general del universo, de cómo están las cosas. Vamos a ver si podemos finalizar esto. Y hay diferentes enfoques, ¿verdad? Porque en el momento en que uno tiene una concepción general del mundo o del universo, eso es una posición que da el método científico.
Y así hay muchas tendencias, ¿verdad? Hay tendencias escolásticas, que eso proviene, ¿qué es escolástica? La escolástica proviene de las escuelas religiosas de Santo Tomás de Aquino, después de la etapa medieval. Tienen cierta tendencia religiosa, pero sí son, digamos que ahí se creó el derecho canónico bastante antiguo y extendido, ¿verdad? También hay enfoques o métodos. No hay que confundir el método con el enfoque. El método ya les expliqué qué es. El enfoque puede ser escolástico, puede ser historicista, o sea, si a uno le gusta la historia para analizar la filosofía del derecho. Hay importantes tratados de filosofía del derecho. Por ejemplo, hay varios libros que se llaman Historia de las ideas políticas, o sea, Historia de la filosofía, así. Y son libros muy interesantes. Les recomiendo para sus bibliotecas, ¿verdad? Porque a estas alturas del último año es bueno que ustedes tengan bibliografía. Y también está el enfoque, están los dialécticos materialistas, pero la dialéctica sí es un método de investigación científica, ¿verdad? No es solo un enfoque. Entonces, están los positivistas o formalistas que creen absolutamente en la letra de la ley solamente. Y cada uno pues estará trabajando en función de esa actividad global de unión y visión. Y esta es una categoría acuñada por el doctor Luis César López Permut en su libro de la filosofía del derecho. Entonces, el campo de estudio de la filosofía del derecho, también esto es extraído del libro del doctor Luis César López Permut. Está el campo de estudio de la filosofía, es muy amplio, ¿verdad? Por ejemplo, se puede estudiar también la etiología de jurídica, que se refiere al estudio de las fuentes del derecho. La ontología del derecho, ¿qué es el derecho, verdad? Ahí es donde nosotros nos vamos a situar, ¿qué es el derecho? ¿Qué es el ser del derecho? La deontología, fíjense bien, que tiene el sufijo de antes de ontología. Deontología jurídica, que es la conducta humana. Estudia el deber ser, no lo que es, sino lo que debiera ser el derecho. También está la axiología jurídica, que son los valores. ¿Qué valores? Justicia, bien común, seguridad jurídica, que es la sustancia de los órdenes normativos, ¿verdad? La seguridad jurídica es la sustancia de los órdenes normativos. También la seguridad y el bien común. También se apoya en la lógica relativa al conocimiento y se apoya en la técnica jurídica relativa a los procedimientos, a la interpretación de la ley. Y tenemos aquí la lógica. La lógica, pues el pensamiento lógico es la mejor expresión de la razón. Es la disciplina encargada de estudiar las leyes y formas del pensamiento, fíjense bien. Enseña a razonar correctamente o buscar la verdad con orden, con facilidad y sin error. Bueno, siempre hay errores, ¿verdad? Pero se van corrigiendo. Se dedica a estudiar la estructura del pensamiento para descubrir las leyes o principios que se requieren para que ese pensamiento sea válido. Fíjense que no interesa mucho si es, como le dijera yo, en demostrar si es cierto o no es cierto ese pensamiento. Lo que se requiere con mayor prioridad es que este sea válido. Le interesa el aspecto formal del pensamiento, su coherencia y validez. No se encarga de demostrar que una afirmación sea cierta en la práctica o no, sino que sea válida. Y pues, y con esto, pues, podemos arribar a conclusiones compartidas en que no importa quién elabore un argumento, sino que este sea válido para todos.
Por eso les decía que lean sus copias o sus libros de lógica, ¿verdad? Hay también en la lógica principios lógicos supremos, y esto se aplica muchísimo al derecho. Por ejemplo, el de identidad, el de no contradicción, el de tercero excluido, acuñado por Aristóteles, y el de razón suficiente por Leibniz. Entonces, el principio de su identidad, ¿qué es identidad, jóvenes? Pues la identidad es la esencia de las cosas. Ustedes tienen su esencia como seres humanos, cada quien tiene su esencia. El derecho también lo tiene. Y esto cuanto existe es único y diferente a los demás. En eso consiste en la identidad. La no contradicción pues consiste en que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en las mismas condiciones, ¿verdad? No puede haber esa contradicción. O es o no es. Por lo menos puede que en una época sea, por ejemplo, las costumbres del feudalismo en una época que después cambiaron en el capitalismo. La moral, por ejemplo, del feudalismo puede ser diferente, cierta en un momento histórico determinado, durante el tiempo que eso duró. Después de la etapa medieval, que termina casi con todas las sociedades feudalistas, ya en la modernidad cambia el modo de producción a capitalista, ¿verdad? Entonces ya la moral social también cambia. Y lo que era válido en el feudalismo ya no lo es en el capitalismo. Pero por eso dice al mismo tiempo. Ahí son tiempos diferentes. El de tercero excluido, pues entre el ser y el no ser, no existe una tercera opción. O se es o no se es. Como dijo Hamlet, ¿verdad? Ser o no ser. To be or not to be. Y la tercera opción está excluida, ¿verdad? ¿Es o no es? Y la otra es la razón suficiente. Y todo esto son principios de la lógica, lógicos supremos, porque están en todo. Es el de razón suficiente, acuñado por el filósofo Leibniz, que era un gran filósofo verdaderamente. Solo son verdaderos, dice, solo son verdaderos los conocimientos que podamos probar suficientemente. Y eso será posible si se apoyan en conocimientos anteriores, reconocidos de antemano como verdaderos, ¿verdad? Entonces, una teoría se elabora, se comprueba y ya queda como una teoría científica. Y el siguiente que va a estudiar derivaciones de ese tema, pues tendrá que apoyarse en esa teoría que ya quedó establecida como verdad. Veamos, también se habla de la lógica lingüística, ¿verdad? Que implica estudiar la relación entre las expresiones con los objetos designados. O sea, qué es categoría, qué es concepto, qué son leyes que conectan a esos fenómenos, qué es fenómeno, ¿verdad? En fin. Y esta es la disciplina que estudia las leyes y formas del pensamiento, precisamente pues porque cuando ustedes dicen, por ejemplo, escritorio, entonces un escritorio ya en nuestro idioma y todo, pues no necesitan describírnoslo, ya sabemos todos qué es un escritorio, ¿verdad? No necesitamos describirlo, no es algo, un concepto nuevo, es algo del lenguaje común, cotidiano, ¿verdad? Pero esta disciplina estudia las leyes y formas del pensamiento, construye normas para la investigación científica, como el método científico, y suministra un criterio de verdad. Acuérdense que el método científico se va dilucidando a base de despejar las hipótesis, ¿verdad? Que en realidad en el método científico hay una hipótesis principal y varias secundarias. Igual es con los objetivos de la investigación, un objetivo general y varios específicos. Y pues enseña a razonar la lógica lingüística con orden y facilidad.
no se encarga de demostrar que una afirmación sea cierta en la práctica, lo que decíamos en la definición de lógica. Le interesa verificar que el pensamiento sea correcto, porque ustedes saben que también hay una lógica lingüística entre el pensamiento y el lenguaje. Y entonces el lenguaje ha ayudado a desarrollar el pensamiento. Y el pensamiento a la vez le da mayores vocablos al lenguaje. En el ámbito, es una relación dialéctica, ¿verdad? De dos. Y en el ámbito de las ciencias jurídicas se relaciona con las 3 dimensiones del derecho, que es la sintáctica, la semántica y la pragmática. Vamos a ver si nos da tiempo, si no las tienen que leer ustedes. Semiósis o semiología consiste en la producción de signos o la forma en que estos operan para producir significados. La semiosis es el proceso de asociación de signos en la producción de la interpretación. También la semiótica es una vertiente de la lógica porque todos los contenidos mentales son signos y todos los procesos mentales son procesos de semiosis. Y Peirce define como semiosis la acción o influencia que eso implica una cooperación de 3 sujetos. A saber, un signo, su objeto y el que interpreta, ¿verdad? Ahora aquí hay otras, pues no sé si nos da tiempo. Está la teleología. Está la teleología, que es la doctrina filosófica de las causas finales. Tele quiere decir lejos, ¿verdad? Lo que está lejos, que explica los fines de las cosas. En el derecho, pues es lo que está en el centro del debate, que son los fines que persigue el derecho. Que por cierto en Guatemala está en mucha discusión, ¿verdad? Porque le han dado vuelta a tantos conceptos y normas y la interpretan caprichosamente, haciendo tanto daño, ¿verdad? Que no hay seguridad jurídica en Guatemala. Entonces dependerá del punto de vista en que se sitúe. El fin teleológico del derecho, o sea, el fin final es conseguir la armonía entre los seres humanos, entre los guatemaltecos es en Guatemala. La antropología filosófica, dijimos que es la ciencia que trata aspectos biológicos del hombre y su comportamiento como miembro de una sociedad. Y vamos a continuar, ya falta poco, vamos a repetir eso. Vamos a continuar después. Y después vamos a ver lo que se dice filosóficamente de lo que es el COVID, ¿verdad? Así de que, bueno, entonces nos quedamos para la próxima, jóvenes. Permítanme, solo voy a ver la asistencia. Un segundo, por favor.